Saludos cordiales, amigas y amigos. ¿Quién en Quito no escuchó leyendas como las de Cantuña? Ese artesano que terminó la construcción del atrio de la iglesia barroca de San Francisco tras pactar su alma con el diablo. El gallito de bronce de la catedral que una noche bajó de la cúpula de la catedral y castigó a un borrachito que cada vez iba a burlarse de la gallardía de ese gallo. La casa 1028, a donde acudió un toro enamorado en busca de una bella niña llamada Aurora, quien después murió embestida por el animal. O la leyenda del padre Almeida, aquel sacerdote amante de la juerga que para escapar del convento debía subirse al hombro de un Cristo agonizante y que una noche, antes de su última francachela, escuchó un suave susurro que le preguntaba: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Todo pueblo tiene sus leyendas, pero ¿estas para qué sirven? ¿Acaso para transmitir valores de cultura? ¿Quizás para explicar fenómenos incomprensibles? ¿O es una manera de preservar el patrimonio oral inmaterial de los pueblos? Sobre leyendas, tradiciones y memoria, hablamos con Alejandro López, el cronista de la ciudad, doctor en historia por la Flaxo, quien ahora mismo lidera proyectos de historia pública y preservación de la memoria. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto de nuevo tenerte en este programa. Quiero preguntarte, ¿qué es una leyenda? ¿Tiene esta acaso la categoría de género literario? En primer lugar, extender un cordial saludo para todas y todos quienes nos escuchan, nos acompañan. Agradecerte también por el espacio. Y bueno, efectivamente es un género literario. Sí, yo no soy un experto en literatura, pero corresponde justamente a un tipo de narrativa que tiene unas características fáciles de identificar y que tiene diferentes usos también. Muchas veces estas leyendas tienen que ver también con hechos reales, ¿no es cierto? Y que existen desde que existe la escritura, si queremos decirlo. O incluso puede ser mucho más, pero claro, a través de los procesos de memoria habremos perdido muchas de estas tradiciones. Pero, por ejemplo, lo de Gilgamesh, que es un poema. Es un poema, es una leyenda, es una narración de un héroe que siendo un soldado termina siendo rey y se narran, ¿no es cierto?, sus hazañas justamente para dar ese salto heroico. Entonces eso siempre me hace pensar en las famosas leyendas del tiempo heroico. ¿Sí? Es decir, existen los personajes, los soldados, los héroes, pero están acompañados de una narrativa, si se quiere, fantástica. El propósito, diversos propósitos, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen de las leyendas? Tú has dicho desde que la gente tiene capacidad de escribir y diríamos también de dibujar, de memoria, de síntesis. ¿Eso es tan antiguo como el ser humano entonces? Exactamente. Yo creo que toda la narrativa, la narración, surge con la cultura, desde que somos seres humanos. Porque todos los registros que uno puede encontrar de lo que se conoce como arte rupestre te da cuenta de eventos reales, pero también de imaginación. Entonces, en tanto nos imaginamos, en tanto nos pensamos, en tanto somos, pues existen estas narrativas, porque incluso la antropología contemporánea y también la zoología y diferentes ciencias han encontrado que los animales también transmiten conocimientos desde sus diferentes formas de comunicación. Se sabe, ¿no es cierto?, que las manadas de elefantes saben dónde hay agua, dónde reposan sus ancestros, pasan ahí en sus grandes procesiones e incluso se lamentan, ¿cierto? Es como: ahí están mis muertos, nos lamentamos y seguimos por el viaje. Y de pronto las mayores o los mayores saben dónde está el agua y cómo conseguir el agua con ciertos movimientos de sus patas. Y es maravilloso, y eso es como una suerte de tradición, es una cultura, ¿no es cierto? Yo sé que es arriesgado decir que los animales tienen cultura, pero hay animales con inteligencia desarrollada que tienen algo muy parecido a la cultura. Y tienen agudos sentidos también, ¿no? Por ello es que pueden volver a esos espacios que en un momento dado son trascendentes para su especie. Las cuevas de Altamira, ¿no?, donde hay los primeros trazos, pueden ser también objeto de leyendas posteriores, ¿no? Posteriores y de ese mismo momento, porque son
la cotidianidad, pero realmente no sabemos si estaban imaginándola. También no tenemos acceso. Los petroglifos que tenemos en Tulipe, los petroglifos que existen en cerca de Zaruma o en Puyango, también son una suerte de escritura, pero no sabemos qué contienen. Otras formas de escritura o de oralidad, los quipus. ¿Sí? Frank Salomon, de pronto lo ubican ustedes, sí, el antropólogo, etnohistoriador muy reconocido en una publicación que se llama La montaña letrada, que pretende dialogar con la idea de la ciudad letrada de Rama. Él dice, efectivamente, los quipus no son solamente cuentas, no solamente son números, sino que hay algo ahí de oralidad, de literacidad más allá. Entonces él hace un estudio muy completo con su esposa, con la doctora Niño Murcia, respecto de cómo los quipus podrían representar una suerte de escritura que, claro, no podemos entender del todo, pero que ahí hay una relación de significados y significantes bastante profunda. Ahora, las leyendas son parte de la agenda de investigación de las universidades. Hay interés en estas, de profundizar en esto que creo que es tan cercano a la vida de la gente. De pronto desconozco todas las líneas de investigación que puedan tener las universidades. Hay intereses particulares de los estudiantes o de los profesores que también se dedican un poco a estas temáticas, pero como existe un programa que es el estudio de la tradición oral. De hecho, lo que necesitamos mucho en el país es fortalecer las agendas de investigación. Y claro, la cultura popular, en un sentido amplio de la palabra, necesita ser profundamente investigada. En la provincia del Carchi, quisiera comentarte eso, provincia fronteriza con Colombia, según el periodista e historiador Juan Carlos Morales, la leyenda de las brujas voladoras de Mira, ¿no?, tenía, entre otros propósitos, el de mal informar a los pueblos alejados, ¿no?, y lo hacían a su antojo. Informaban, por ejemplo, que los conservadores habían ganado cuando en realidad habían perdido, ¿no? Eso no demuestra quizás también un uso abusivo de la palabra y de la credulidad de la gente que se transforma en leyenda en algún momento. Claro, es una línea muy delgada, que es leyenda y que es realidad. Porque incluso con métodos científicos de investigación uno no puede acceder a la realidad, a lo real. Peor aún cuando la narrativa toma una suerte de palabra absoluta. Recordaba lo del incendio del edificio del diario El Comercio, de la Radio Quito. Cómo la palabra, como una narrativa, fue asumida como un hecho real y terminó costando la vida de 8 personas. 12 de febrero de 1949, para ser exactos. Estaba el show de Benítez y Valencia, Cantares del Alma, y se le ocurrió a Loco Páez, a Leonardo Páez, traer a escena esa obra que, claro, terminó en esa tragedia. La palabra tuvo mucha fuerza y te diré que todavía hay unas pocas personas que vivieron de cerca ese momento, por lo cual su memoria es absolutamente importante para entender la fuerza de la palabra. Leyendas como la de Cantuña, ¿no?, me parece que muestran una extraña manera de esconder el aporte de los trabajadores anónimos, de los nadies, como dice Eduardo Galeano. Esos nadies construyeron el atrio de San Francisco, esa joya arquitectónica colonial, pero nos privamos de saber el esfuerzo del trabajo de miles, de cientos de obreros. Y pues un poco los relatos tienen estos intrínculos, ¿no es cierto? Esconden omiten también relatos y generan verdades a medias. En el caso de lo de Cantuña, he leído varias versiones. Unas incluso se conectan con el tesoro de Atahualpa, otras son específicamente sobre el atrio y sobre Cantuña. La documentación histórica habla de la existencia de trabajadores, de orfebres o de albañiles de apellido Cantuña.
Sí, entonces, claro, ahí es que empiezan a elucubrar de dónde obtuvo la riqueza. No pudo haberlo obtenido, porque también existe un poco de este ocultamiento y a veces se piensa que las personas que enfrentaron la conquista, los conquistados, vivieron en una situación de oprobio y de subyugación, que no digo que no existió, pero hubo casos muy particulares que podríamos decir la excepción confirma la regla, de pronto que lograron un estatus económico preponderante y entonces, bueno, ¿de dónde sacó la riqueza? Pacto con el diablo. Entonces, como dices tú, ¿no es cierto? Hay una suerte de ocultamiento malintencionado también. Y en el caso de la leyenda particular de Cantuña, uno puede leer relatos similares en Europa, pero con un puente, ¿no es cierto? No es el atrio de la iglesia, sino es el puente del diablo. Pero al puente igual, un trabajador no puede completar su trabajo y tiene que pactar y se salva porque hay una piedra que falta, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa memoria llegó seguramente con los conquistadores y acá tomó un matiz distinto y ahora tenemos esta tradición oral. Y en el caso de esta leyenda española y en relación con el puente, igual se desconoce el aporte del trabajador. Por supuesto. Es eso, ¿no? Ahora, los artesanos del tiempo de Cantuña, de una de esas generaciones, porque fueron varias, eran un estamento social alto, ¿no? en el territorio de entonces, porque tenían esas habilidades que no muchos tenían y por tanto sus recursos eran importantes. Pero, ¿por qué? Y reitero esto porque me parece importante tu punto de vista, porque hay esa tendencia a desconocer el trabajo de los humildes. ¿Es en función de una visión de poder, quizá? Es una cuestión muy compleja también del surgimiento del pensamiento moderno y de cómo se empieza a despreciar, envilecer el trabajo hecho con las manos. Y este es un proceso de largo aliento, no es que es de la noche a la mañana, porque claro, uno dice el trabajo hecho con las manos sufrió un impacto en la pandemia. Estoy poniendo un ejemplo mucho más contemporáneo. Ajá. Claro, de pronto los trabajadores que no podían salir y construir una casa o lo que sea, sufrieron ese impacto porque era un trabajo que hacían con sus manos. Y entonces se discutía en esa época de la pandemia qué pasa con los trabajos, van a desaparecer, sigue habiendo una discrepancia, un debate, la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el hecho de reemplazar o de despreciar, más claro, el trabajo con las manos viene de larga data, ¿sí? O sea, si yo no soy el dueño del medio de producción, por utilizar un concepto, entonces soy un poco vil, ¿cierto? Pensemos en la antigua Grecia. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Claro que los ciudadanos tenían una responsabilidad de ser ciudadano y a la vez también participar del ejército, pero solo podía ser ciudadano aquella persona que tenía el tiempo para el ocio. Entonces todos los que trabajaban con sus manos no necesariamente eran ciudadanos. Entonces hay una larga data de cierto desprecio por el trabajo que se hace con las manos. ¿Para qué les mandan los padres a estudiar a sus hijos? Tienes que tener una profesión y antes se decía ser alguien en la vida, ¿no es cierto? Tienes que ser un arquitecto, tienes que ser un abogado, tienes que ser un ingeniero. Y difícilmente tienes que ser un artesano, ¿no? Exactamente. No cabía eso. En el imaginario. Entonces, claro, ese trabajo pues para que no seas justamente como tu padre, que de pronto tuvo que ser zapatero, te envío a la universidad. Y es algo que tiene que ver justamente con esa transformación del antiguo régimen, del mundo antiguo al mundo moderno, o si queremos decir al surgimiento del capitalismo. Porque en el capitalismo, como una época, como una forma económica, el trabajo con las manos es el trabajo menos valorado. Mencionaste a Grecia y allí me viene a la memoria el ágora. ¿Quiénes tuvieron acceso al ágora? ¿No era esa una sociedad modelo en un momento dado? La democracia griega no se parece a nuestra democracia, no eran exactamente lo mismo. En la democracia griega también jugaba mucho, claro, la suerte, la noción de responsabilidad, pero también la suerte. Sí, entonces la democracia griega tenía un triángulo distinto. Sí, entonces votaban solamente los que eran ciudadanos, no todos eran ciudadanos, también es un error pensar que debían ser hombres, ¿no? Esa era una condición, así es. Como lo ha sido en nuestra civilización hasta hace no mucho,
un poco más de un siglo, 101, 102 años desde que la primera ecuatoriana votó. Volvamos a las leyendas, ¿no? Nos interesa el punto de vista del cronista de la ciudad. ¿Por qué varias leyendas tienen como protagonistas sacerdotes, cúpulas, atrios, conventos? Eso quizá no se debe a que el origen de esas leyendas tiene el ámbito del claustro religioso. Es muy difícil determinar exactamente el origen de una leyenda, pero sí podemos pensar en un ambiente cultural, si se quiere. La ciudad de Quito, pero la ciudad colonial era una ciudad muy reducida geográficamente hablando, entonces la vida giraba en torno al convento. El aprovisionamiento de ciertos elementos no podían conseguirse por fuera de una relación con el convento. Entonces, claro, conseguir agua de buena calidad de pronto se hacía dentro de San Francisco. Sí, de la fuente esta maravillosa que tienen ahí de mármol. Entonces, claro, había una fuente para el pueblo también, pero la fuente que tenía mayor cuidado también estaba al interior del convento. Entonces, aprovisionamiento de pan, aprovisionamiento igual de los franciscanos de cerveza, era dentro de, ¿no es cierto? Entonces, la vida de la ciudad colonial giraba mucho en torno a estos grandes espacios. Hay que entender que estos espacios eran imponentes. Calles de tierra, con suerte de pronto empedradas, con cuestiones sanitarias también bastante deficientes en aquella época. Con excretas al aire, ¿no? Por supuesto. Entonces, esta relación con los conventos, claro, frailes tenían mucho respeto, pero también la quiteñidad de antigua data, también ha sido una quiteñidad muy dicotómica, ¿no es cierto? Muy beata en la mañana y de pronto muy como el padre Almeida, ¿no es cierto? Muy frívola, voy a utilizar un término, en las noches. Entonces es un espacio justamente para discutir eso, para poner sobre el tapete, porque en estas leyendas generalmente los sacerdotes tienen un poco esa doble función, ¿no es cierto? De una picardía también, o de pronto de algún vicio, de algún gusto, que no era bien visto por la iglesia, pero es que ese era Quito. Claro, y el propio padre Almeida se dice que tocaba la guitarra, cantaba, era bueno para una juerga, pero esta ciudad en un momento dado fue llamada franciscana. ¿Eso no resulta una sorna, una burla, o en realidad fue franciscana? Creo que también es parte no es el panorama completo. Sí era una ciudad que se apagaba relativamente temprano en ciertas épocas del año, pero también las grandes tabernas, las grandes fiestas estuvieron presentes, las chicherías. No sé para quiénes nomás habrá sido la franciscana ciudad, porque los habitantes de lo que hoy conocemos como centro histórico llegan, y estamos hablando del siglo XVIII, llegan los viajeros franceses y dicen: las fiestas de las clases populares se encierran en la casa, una semana de matrimonio y música y... Como cualquier discoteca de estos barrios residenciales que a veces enfrentan un poquito la vida comercial nocturna. No entiende el francés y dice, ¿no es cierto? Toda la semana tomando, se acaban todo el dinero, comen todo lo que pueden. Entonces había música, había fiesta en la ciudad. De pronto sí, detrás de las paredes, de los gruesos muros de las casas coloniales, pero no es que era una ciudad así, pues, que absolutamente beata. Juan Mullo estudia justamente la música, que es el fandango. Y el fandango era música escandalosa, era el reggaetón de la época. Entonces, no sé qué tan franciscano es esta idea de que en una ciudad absolutamente religiosa, no cabe en una ciudad tan religiosa el personaje del Chuya quiteño, que no necesariamente se remite solo al siglo XX, sino que ya da sus primeros pasos a la luz en el siglo XIX. Entonces, incluso durante la misma época colonial, ¿cuál es el principal pecado que persigue la Inquisición en Quito? El amancebamiento. Sí, no estamos hablando ni de brujerías, ni de idolatrías, ni nada, sino quiteños y quiteñas en temas de amores y de faldas, como podríamos decir de alguna manera. Entonces era una ciudad también, digamos, muy, muy
no quiero sonar, pero quiero decir entretenida, es decir, había mucho, a los historiadores dicen, había mucho para el chisme, o sea, había materia. Había materia. Pero bueno, yo sí puedo decirle, era una ciudad pícara, ¿no? Y en el fondo mojigata también. No sé qué dirán un siglo después, refiriéndose al Quito del 2024, una ciudad que ha tenido que apagarse también en las noches, especialmente a finales de año. ¿Crees que nos recuerden allí como una ciudad intensa o una ciudad que ha vuelto a ser más tranquila, más simple, de menos bulla? Creo que seguimos un poco con una tradición cultural de no toda la sociedad participa de la vida nocturna, pero siglo XX ha habido espacios de vida nocturna muy intensa, de bares tradicionales del Papillón. Seguramente muchos me escuchan y dicen, bueno, Papillón, ¿no es cierto? Un bar que generó también mucha bohemia, mucha discusión, bueno, toda la polémica alrededor del mayo del 68, pero la salsa que se bailaba ahí, ¿no es cierto? Salsa brava, podrían decir algunos, y es vida nocturna de la buena. Los relatos, los cuentos que se escriben en el siglo XX dan cuenta de fiestas, de presencia en las calles también hasta altas horas de la noche. Y pues claro, la inseguridad sí que nos ha ido quitando un poco también a nosotros mismos de la calle, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos miedo. Conversábamos hace un momento con un padre de familia y dice, no, yo ya no puedo sacar a mis hijos a la calle a jugar como nosotros sí hacíamos con la pelota de trapo. Por supuesto que se ha ido transformando, pero sigue habiendo espacios de mucha fiesta, de vida nocturna, de buena comida también. Entonces, al quiteño, yo creo que una de las características es que también, claro, no está al nivel de Francia, pero sí somos sibaritas, nos gusta el buen café, nos gusta ciertos sabores profundos, intensos. Entonces, yo creo que, claro, de aquí a 100 años, ¿cómo nos recordarán? De pronto ya no con un solo lugar tradicional, pero sí con varios lugares donde las personas podían salir y disfrutar y estar juntos. O sea, yo sí me niego un poco. Claro, si uno se compara con Nueva York, Nueva York no duerme, o sea, realmente no duerme, pero no es todo Nueva York, son ciertos sectores, claro, hay ciertos sectores que sí descansan, como acá en Quito también, pero claro, somos una ciudad mucho más pequeña y porque el frío no es el pretexto, no lo creo, porque hay ciudades en el mundo que son mucho más frías y la noche no termina. Recuerdas al Papillón y recuerdas que aquí en esta ciudad andina, sobre los 2.850 metros, se baila salsa, ¿no? Y viene a la memoria quizá el Ceceribó, esa salsoteca especialísima. ¿Cómo entender, desde tu punto de vista, el quiteño andino, por qué es que le gusta la salsa? ¿Qué tiene que ver con su historia, con su perspectiva del mundo? Que hay un debate también, ¿no es cierto? Se piensa que las personas de las serranías son recogidos, son tranquilos, pero ese debate ya de larga data ha sido superado. Más bien, la cultura moldea el paisaje y no el paisaje moldea la cultura. Ajá. ¿Sí? Entonces, no significa que el frío genera personas frías. No tendría sentido la picardía, la sal quiteña, porque aquí hace frío porque estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Obviamente hay particularidades, no salimos en la calle en pantaloneta. Bueno, ahora con el cambio climático sí que se hace mucho más evidente este tipo de vestimentas, pero antes no, ¿no es cierto? La ciudad en la colonia era muy fría, la gente sufría de enfermedades, de humedad, de frío, los sabañones, los dedos hinchados por la humedad que había dentro de las casas, por el frío. Entonces, pero eso no significa que todas las personas o que todos los quiteños son así. Uno puede encontrar también en la costa personas muy flemáticas, como se dice, ¿no es cierto? Muy retraídas, muy meticulosas en su hacer, no salen de casa si no han planchado hasta el último detalle de su pantalón y se sientan y están tranquilos y no todos son chicharacheros y risueños y que les gusta la broma. En el caso de Quito, como en cualquier lado, no tendría sentido pensar, como decíamos en el Loco Páez o en el terrible Martínez, producto del frío. ¿Sí? Entonces, o sea, engañar a las personas, hacer bromas, ser apasionados, porque estos personajes eran también muy apasionados de lo que hacían. Entonces no se limita, y creo que es un error pensar que las montañas nos vuelven parcos, no es verdad. ¿Qué está
detrás de las leyendas en el mundo en general. Hay una que nos interesa en particular, la leyenda de la niña Aurora y la casa 1028. Y recordemos, en la Plaza de Toros hay un toro que se enamora de una niña, ella escapa de la plaza y detrás va el toro hasta llegar a su casa, la número 1028. Y la menor termina muerta por la embestida del toro. ¿Qué lectura debemos dar a esta leyenda? ¿Qué significa? ¿Cómo interpretar? A veces la cultura, estas narraciones son muy crueles y también ocultan ciertas prácticas que son que podríamos incluso rechazarlas. Entonces, yo creo que hay una connotación fuertemente sexual en esta narrativa, ¿cierto? Porque es la potencia de un toro de lidia, o un toro grande, un toro bravo, no sé su tamaño, aunque recuerdo haber visto ilustraciones de un toro pues imponente, ¿no es cierto? Por lo tanto, no pudieron contenerlo cuando se escapa y llega y paraliza a la niña. Entonces ahí hay algo de que está presente en otras narrativas, ¿no es cierto? Que hay personajes como lo del Minotauro, que también creo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que son animales que muchas veces están relacionados con la virilidad. Entonces, si están relacionados con la virilidad y se acercan a una niña bella, yo creo que hay una, como dicen, una bandera roja o muchas banderas rojas que podríamos generar en torno a esta narrativa. Yo me imagino que cuando una niña escucha esta leyenda se sentirá por lo menos incómoda. No sé qué sensación tienes tú. Sí, seguramente debemos ponernos en los zapatos de las compañeras, de las mujeres. ¿Cuántas narrativas, cuántos espacios que incluso se consideran lúdicos son espacios peligrosos para ella y que de pronto los transmitimos como, sí, vienen las fiestas de Quito y contemos las leyendas, pero no nos damos cuenta que son narrativas que pueden generar incomodidad y que pueden hacerles ver que están en constante peligro también. Ahora, las leyendas también son en alguna medida crónicas de su tiempo, ¿no? Cuando esta leyenda se creó, probablemente las condiciones eran muy distintas a las actuales. Hoy hay derechos de niños y niñas y por eso es que en muchos casos esto puede resultar políticamente incorrecto. Pero no necesariamente debemos mirarlo como que en el tiempo anterior era permitido. Es decir, hay ciertos elementos y es un debate a partir también de la noción de derecho que no existía del todo en la antigüedad, pero hay ciertas prácticas de la cultura que podemos transformarlas también. Entonces creo que no es suficiente con decir, bueno, es que en ese momento era distinto, ¿no es cierto? Más bien que en ese momento sea distinto nos permite un poco reflexionar cómo nos vamos desarrollando en el presente. Claro que no existía la noción de derechos, claro que las mujeres estaban absolutamente invisibilizadas. Las narraciones, solo aparece la mujer en ciertos roles, ¿no es cierto? En el rol del cuidado o en el rol de la dama desvalida, ¿no es cierto? Y por eso después aparecen personajes que no caben dentro del arquetipo y entonces viene como el descrédito. Pensemos en Manuela Sáenz, que le decían la mujer hombre, porque no entraba dentro del molde. Iba contracorriente. Y porque el molde es la Bella Durmiente. Claro, los cuentos que después Disney lleva al cine son cuentos muy crueles también, donde las mujeres, por ejemplo, el príncipe ni siquiera la conoce y va y le roba un beso mientras ella está dormida. Eso es un acto de intimidación, si se quiere, por utilizar un término sutil en esta oportunidad. Entonces creo yo que no es suficiente con pensar, bueno, no había derechos en ese momento, más bien que sea una fuente para reflexionar, que necesitamos más derechos en el presente. Yo lo concibo así. Ahora, la difusión de estas leyendas es tan legal, si se quiere, entre comillas, tan aceptada que incluso estas, como La Niña Aurora y La Casa 1028, están en los textos escolares. Eso a los adultos, a las autoridades que están encargadas de la educación y de los contenidos, ¿no debería preocuparles este tipo de cosas como para revisar esos contenidos sin que resulte una censura? Pero hay cuestiones que son de elemental juicio, ¿no?
Es que yo creo que tiene que ver con nuestra concepción sobre la historia y sobre las tradiciones, cómo las mantenemos. Hay tradiciones que realmente no merecen seguir considerándose dentro del panteón de tradiciones. O sea, vámonos a África, prácticas tan crueles como la ablación, ¿no es cierto? Esta agresión a las mujeres, sí, y que se ha practicado por miles de años y entonces, o por cientos de años, y eso ya es entonces porque es antiguo, es correcto. No, debemos hacer algo para transformarlo. Entonces también tenemos esta visión a veces de, claro, qué bonito es tradicional, y no hacemos un proceso de reflexión sobre el pasado. Y entonces queremos mantener el pasado inamovible como si es un santo al que venerar. Y el pasado no es un santo al que venerar. El pasado es una fuente de investigación. En el caso mío como historiador, yo no miro el pasado, no me acerco al pasado con una noción de que quiero ver qué cosas permanecen, sino más bien me interesa qué cosas cambian. Y si las cosas cambian en el pasado, qué bueno que también puedan cambiar en el presente. Y claro que hay que revisar el pensum, no solo de las leyendas, sino de muchas cosas. La periodización con la que nos acercamos a la historia todavía tiene la palabra aborigen. Y una de las acepciones de la palabra aborigen es poco civilizado, salvaje, bárbaro, si se quiere. Y entonces nos acercamos a la historia de las sociedades originarias con un concepto ahí que es absolutamente negativo. Sociedades aborígenes. Es un enfoque colonialista, si se quiere, supuesto, peyorativo además. Y eso es algo que se debió haber revisado en el pensum escolar y que está presente. Hablemos de las leyendas del campo y la ciudad también, para distinguir una de otra. Hace poco fuiste parte de un proceso en las áreas rurales de Quito junto con la prefectura de Pichincha. Se está formando a cronistas populares. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Qué resultados hay hasta ahora? ¿Qué se espera? Bueno, es un proyecto que nace en el seno de las conmemoraciones. Creo que una gran fuente de pensar el pasado tiene que ver con la conmemoración. Entonces, bueno, estábamos en ese momento frente a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Pichincha. Y entonces, claro, un historiador lo invitan a participar del proyecto, pero había que trascender la idea de que el historiador se va a sentar a revisar el proceso libertario. Y entonces, claro, porque se agotaba mi trabajo en presentar un artículo o en presentar un libro, y más bien desde la historia pública, que algo tú mencionabas, justamente es la necesidad de dialogar, ¿no es cierto?, de investigar, de incentivar esta conciencia de historicidad que justamente lo que hace es empoderarnos y liberarnos. Entonces, a partir de esta idea vamos a recuperar esta historia, pero no solo desde los textos o no solo desde los documentos, sino desde las comunidades. Entonces, la provincia de Pichincha en este momento sigue siendo un territorio muy vasto. Cuando en ese momento yo pude trabajar en la prefectura, la provincia de Pichincha no me había dado cuenta de qué tan grande es. No hay cómo hacer un recorrido para trabajar en todas las parroquias de la provincia en un solo día. Necesitamos semanas para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo recogemos esos testimonios? ¿Cómo recogemos lo que es importante para el pasado de las localidades? O sea, ¿por qué se llama Manuel Cornejo Astorga? Podría investigar y podría encontrar algo, pero no lo voy a encontrar en un libro de texto. De pronto lo voy a encontrar en una página web que no necesariamente cumple con todos los estándares de confiabilidad. Entonces dijimos, bueno, hagamos que haya curiosos. Al principio un poco la discusión era necesitamos curiosos, necesitamos gente que tenga la curiosidad de preguntar, porque los mayores lamentablemente en algún momento dejarán de estar con nosotros, y quién va a mantener vivo ese recuerdo de cómo se formó el barrio, de si había un ojo de agua. Entonces tiene que haber alguien que les cuente, les pregunte. No queríamos que el cronista sea una persona ya mayor, de pronto que solo sus recuerdos estén para él y que no tenga la capacidad de pronto de transmitirlos. Entonces queríamos personas que puedan preguntar, que puedan recibir ciertas herramientas de investigación, cómo preguntar y después cómo escribir de pronto ese párrafo que es producto de la entrevista. ¿Y cuál es el propósito final? ¿Conseguir muchas crónicas, muchas leyendas? Es mantener vivo el pasado, empoderar. Yo sé que es una palabra bien comercial actualmente, pero lo que buscábamos o lo que se pretende con este tipo de iniciativas es que reflexionemos sobre el pasado. Y le voy a responder a través de un ejemplo. Una de las crónicas que hace poco se publicaron corresponde a Pifo.
Y entonces los cronistas discutían en Pifo. Nosotros hablemos sobre el carnaval. El carnaval en Pifo es muy famoso, tiene una tradición viva muy interesante, pero dicen, no, hablemos sobre nuestros ojos de agua, hablemos sobre el agua, hablemos sobre cómo Pifo era la conexión con la Amazonía. Y entonces, claro, es una narración de un tiempo mucho más profundo. Por supuesto que nuestros valles eran la salida al mundo Quijos. Sí, ahí están los coluncos, había caminos, y entonces esa memoria de la comunidad, Pifo era la conexión con la Amazonía. Es la conexión con la Amazonía, pero estamos hablando de un tiempo mucho más profundo. Entonces, tener esa narración me parece a mí que nos permite más adelante ya a los investigadores poner nombre y apellido. Tal persona escribió sobre una memoria popular. ¿Y cómo se siente la gente frente a esta realidad, frente a esta búsqueda, donde ya son protagonistas también, no solo receptores, sino emisores? Motivados. Entonces, por eso en mi rol como cronista de la ciudad de Quito, lo que yo buscaba era que estas crónicas reposen como fuentes primarias en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito. Que al futuro, de aquí a varios años, ya no estemos nosotros acá, pero que haya una publicación que tenga esto y que permita generar nuevas investigaciones y nuevas interpretaciones a partir de esta narrativa. Como tú decías, las leyendas son relatos de cuestiones que han pasado de alguna manera, ¿no es cierto? Cantuña puede ser rastreado de alguna manera. Muchos de estos personajes se rastrean también en la documentación, y ahora tenemos estas crónicas que no necesariamente son historia, porque repito esto, la historia es la investigación, pero son fuentes para hacer historia. Entonces, por eso es que generamos esta nueva vinculación, porque yo ya salí de la prefectura hace algunos años, y entonces pues, pero sigo haciendo historia, que eso es un poco a lo que decidí dedicarle mi carrera profesional. Entonces, después teniendo este producto, digo, no, qué bonito que esté en el archivo, y que también estos cronistas sientan que así como tenemos las actas de cabildo que la corporación, consejo municipal discute sobre las leyes, también estén los relatos que ellos escriben sobre el agua, sobre sus barrios, sobre las familias, sobre las vírgenes, las fiestas, las procesiones. ¿Y esto se va a traducir en qué? ¿En textos que serán divulgados en la comunidad? Bueno, ahí la prefectura es la que lleva adelante este proyecto. Lo que yo puedo decir que he visto, tienen videos, son unas pequeñas pastillas, tienen estos textos que se imprimirán en físico y que se imprimirán también y que están en digital y que ya se pueden descargar. La página se llama Cronistas Pichincha. Pero uno de los equipos consultores me comentaba que, por ejemplo, en Cusubamba no tenían una historia sobre Cusubamba y estaban muy interesados en que ya salga la publicación para tener en su GAD y en sus bibliotecas, aquí está la historia. En su gobierno autónomo descentralizado. Exactamente, en su gobierno autónomo descentralizado, aquí está la historia de la parroquia. Entonces estaban esperando la publicación para llenar un vacío. ¿Y qué encuentras? ¿Esto a futuro puede multiplicarse más? Porque supongo que este barrido no será suficientemente... Sí, bueno, la prefectura tiene el plan, pero también creo yo que debemos articular este tipo de iniciativas también dentro de los barrios de Quito. Entonces hay un trabajo arduo por hacer. Ahí pues tenemos algunas iniciativas que en su momento también saldrán a la luz, con personajes, con ideas intelectuales profundas. Me refiero, cuando hablo de intelectuales, son ideas académicas, si se quiere, que también son necesarias de investigar, ¿no es cierto? Y entonces, pues, de eso se trata, porque claro, ¿qué hace un cronista o por qué sería mantener un historiador dentro de un municipio, cualquiera que éste sea? Porque no podemos desvincular el pensar el pasado, investigarlo, de la política pública. Entonces, ahí yo creo que hay un valor trascendental, pero el cronista no es aquella persona que acompaña al cabildo, a los concejales, a los concejales en este caso, concejales, y escribir lo que ellos hacen, porque sería caer en la idea de que el cronista solamente hace lo que hacía en la época de los reyes, ¿no es cierto? Escribir. Un secretario de actas. Un secretario de actas, no. Ahora más bien buscamos incentivar la investigación y que no sea una investigación o no sea un acercamiento al pasado solamente de especialistas, sino de todas y de todos, porque hay mucho interés por el pasado. Entonces creo que va por ese lado, o sea, políticas públicas, programas. He tenido el gusto de entrevistar a otros cronistas de la ciudad, como Jorge Salvador Lara, por ejemplo, o
Juan Pacimiño, también cronista importante, y en La Habana, Cuba, Eusebio Leal, que probablemente nuestro cronista actual lo conoce porque es una figura emblemática, además en La Habana, dado los aportes a la cultura. Quiero preguntarte por un sitio especial que tiene la ciudad, el punto cero de la ciudad de Quito, ubicado en la calle Rocafuerte y avenida Pedro Vicente Maldonado. Allí hay un polígono urbano trascendente. Está la casa de los hermanos Espejo, de Eugenio y Manuela, muy cerca a la casa de José Peralta, en la calle Morales, la casa de González Suárez, en la Rocafuerte y Guayaquil, la casa de García Moreno. Allí se traduce una historia de por lo menos 200 años, ¿no? Desde que se constituye la República hasta el 2030 serán 200 años. ¿Qué piensa el cronista de la ciudad sobre ese punto tan importante que tiene Quito? Es un punto que primero mantiene muchos recuerdos, que también ha sido investigado en la historia de la calle La Ronda, o los aportes sobre justamente la gentrificación que se pudo haber generado, ¿no es cierto? Que es algo que investigó Lucía Durán, laureada tesis de maestría, después ya un libro consagrado también dentro de la esfera de pensar la ciudad. Entonces es un polígono sumamente interesante en el que, de acuerdo a la planificación, pues también se trasladará el Archivo Metropolitano de Historia de Quito para, de alguna manera, generar un polígono de vida académica, de vida cultural. Uh-huh. Creo que va a ser sumamente importante en este sentido, y también no desvinculado de la tradición y de la picardía, ¿no es cierto? Porque ahí al costado todavía tenemos en la calle Guayaquil, estoy hablando de la casa de García Moreno, la calle de las Churretas. ¿Qué significa eso, no es cierto? Muchas personas preguntan, ¿no es cierto? ¿Qué significa las calles de las Churretas? Porque es una palabra que puede sonar escatológica, sí, pero de acuerdo a el doctor Fernando Jurado Novoa, él habla de dos chicas muy flacas, flaquísimas, que vivían ahí. Sí. Entonces, de pronto, las Churretas eran dos mujeres muy flacas, muy delgadas que vivían allá, ¿no es cierto? Entonces, o sea, lo que trato de vincular es estas reflexiones sobre la historia también con la vida popular, con la picardía, si se quiere, con la salquiteña, y hay mucho, ¿no es cierto? Un barrio muy rico en el pensamiento ilustrado, en el pensamiento republicano. Y la ronda que tuvo infinidad de compositores, por ejemplo, el autor de esta guitarra vieja, Carlos Guerra Paredes, o el autor de Negra Mala, ¿no? Un sitio especialísimo que la ciudad no puede olvidar. ¿Y cuándo el cronista de la ciudad va a habitar esa casa? Y además, quisiéramos saber más información sobre la casa de García Moreno, que ustedes ocuparán en breve. Bueno, está ya la primera fase, están elaborando los contenedores para la documentación, porque no solamente será la documentación que desde 1992 reposa en la que fue la biblioteca de Jacinto Gijón, sino que también hay documentación histórica que reposa en otras instituciones e instancias municipales y que van a pasar a este gran archivo metropolitano con un carácter histórico. Entonces es un proceso que, claro, tiene una planificación. Se habla de que se terminará la fase en febrero y después ya viene la fase de experimentación en cuanto al microclima de los repositorios. Así que, para no generar falsa expectativa, digamos que durante el primer semestre del 2025, uh-huh, pues ya estaremos funcionando ahí con todas las de ley y con la misma predisposición, porque de atender a los investigadores, de atender a la ciudadanía, es un archivo que recibe muchos trámites. Todos los días recibe trámites administrativos de personas que están buscando planos, que están buscando autorizaciones, que están buscando ordenanzas. Entonces pasamos entretenidos justamente atendiendo a las necesidades de las personas, y bueno, nos trasladamos del lugar, pero seguiremos teniendo esa misma calidez de atender a la ciudadanía en sus necesidades. Pero tienen joyas también, como
el acta de fundación de la ciudad. Por supuesto. Documentos importantes también, como testimonios de qué hizo el Cabildo después de la Guerra de los 4 días. Entonces hay documentación. ¿Qué hizo? A propósito, historiador. Contratar camiones para levantar los cadáveres. Sí. O sea, necesitamos camiones, hay muchos cadáveres. El Cabildo estaba un poco tratando de poner nuevamente a la ciudad, ¿no es cierto?, en acción después de este evento tan doloroso. Eso fue muy cruento. ¿Se tiene registro cuántas víctimas? Hay registros que minimizan un poco la cantidad de muertos. Se habla de 1,000, otros hablan de 3,000, pero yo creo que sí fue un evento tan cruento que justamente incluso impactó al mismo Osvaldo Guayasamín, ¿no es cierto? Su obra Los niños muertos es porque su amigo un niño de 13 años recibió un impacto de bala de un fuego cruzado de este enfrentamiento entre militares y con una cuestión política muy, muy controversial. Muy profunda también, porque no solamente eran razones mínimas, sino había acusaciones de fraude, si los liberales se van al poder, si los conservadores. Es decir, este ambiente político en Quito como capital, pues siempre también ha traído eventos que han lamentablemente costado la vida de muchas personas. Y como ya teníamos fotografía, también hay imágenes que dan cuenta de ese episodio, ¿no? Con estas barricadas que se armaron muy cerca de la Plaza Grande. Sí, yo tuve la oportunidad de también ver una colección que fue encontrada en Perú, en la Biblioteca de Perú, una colección que tenía, dicen los que investigaron esta colección, una carpeta que decía Bonifaz. Sí, una tapa que decía Bonifaz. Y era una fotografía donde nunca se ha visto acá, o al menos yo no he visto en publicaciones, la cantidad de heridos y de muertos que daban cuenta estas fotografías. Y que, claro, por todo el tema del debate, pues Bonifaz se fue después exiliado, si se quiere, a Lima. Y entonces, de alguna manera, esta colección terminó en la biblioteca. Y entonces circuló por aquí un par de meses, pero regresó a Lima y ya pues yo le he perdido el rastro. ¿Y qué otras joyas guarda el archivo histórico de la ciudad, como para que el público pueda acudir y mirar directamente? Tenemos memoria... Por cierto, ¿es de libre consulta? Es de libre consulta, por supuesto. Solo hay que llevar guantes, mascarillas, si se quiere, y pues cualquier persona puede investigar. Ahí hay el personal, y si estoy yo también por diferentes responsabilidades de la agenda, pues acompañamos la investigación. Pero hay muchos temas. Revisando la documentación de terremotos del siglo XIX, se pedía informes a las diferentes parroquias, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaron en Machachi después del terremoto? ¿No? Acá se cayó la iglesia, la escuela, pero ¿y cómo quedaron en Puembo, en Tumbaco? ¿No? Está perfecto. Y leyendo esta documentación, hay un informe del intendente de policía que dice que se cayó una pared del edificio de San Lázaro y que se escaparon los elefanciacos y que están aterrorizando a la ciudad porque no tenían qué comer. ¿Quiénes son los elefanciacos? Ahí hemos debatido un poco porque claro, la elefancia es una enfermedad que no necesariamente se puede entender como lepra, pero en ese año posiblemente deberíamos pensar que era en personas que habían sufrido esta dolorosa enfermedad de la lepra. Pero claro, lo interesante es que el documento dice: salieron en búsqueda de comida y están aterrorizando a la ciudad. Entonces incluso yo miro estas maravillas y digo, aquí uno puede hacer una novela histórica a partir de esto, ¿no es cierto? Pero también las cartas de manumisión de esclavos. Entonces, bueno, hay documentación muy variada, documentación administrativa, pero que nos da también esta profundidad histórica de elementos que no han sido investigados, que no han sido conocidos y que también nos ayudarían a ir repensando un poco esta quiteñidad de la que hemos estado hablando. Finalmente, el cronista de la ciudad tendrá como vecindad la casa que fue de Eugenio Espejo, de los Espejo. ¿Eso te convoca, te conmueve, te hace pensar en que debe haber algún nexo entre el archivo histórico? Yo me imaginaba en agendas culturales donde se puedan visitar estos espacios, ¿no es cierto? Donde uno pueda ya hacer una especie de circuito cultural. Es decir, bueno, aquí está la casa de García Moreno, pero no es solamente García Moreno el personaje central, sino que hay la documentación de la ciudad, pero acá tenemos a Eugenio Espejo, más allá tenemos a Mejía Lequerica,
La Ronda, González Suárez. Entonces pensaba como una suerte de circuito cultural, no solo para la investigación, sino también para el disfrute, para que la gente pueda conocer. Y en la casa hay muchos detalles importantes. Esa casa, de acuerdo a investigaciones de la historiadora María Antonieta Vázquez, ahí para 1887 esto fue un cuartel del Ejército Liberal. Entonces la viuda de García Moreno escribe al gobierno central diciendo, bueno, por favor hagan las reparaciones, pues yo quiero arrendar la casa, pero pues cuando fue cartel del Ejército Liberal dejaron dañado, entonces por favor atender, ¿no es cierto? Entonces, pero qué interesante, fue también ahí parte del Ejército Liberal, y claro, yo creo que ahí también hubo esta sorna de la política, de la casa de García Moreno, bueno, listo, cuartel. Sí. Casa que, por cierto, no llegó a ocupar García Moreno, ¿no? Estuvo hasta que culmina la construcción, ¿es así? La investigación da cuenta de que vivió algo más de un año, pero cuando sí la casa todavía no estaba del todo construida. Sí, entonces hay algunas investigaciones que se han publicado, incluso Enrique Ayala Mora ha publicado algunos textos sobre los últimos días de García Moreno, entonces habla estas narraciones de que García Moreno salió de ahí y dicen este fue su camino hasta llegar a donde fue ajusticiado, donde fue asesinado. Y su casa estaba frente a la plaza que hoy conocemos como de Santo Domingo, donde él mismo ordenó la muerte del coronel Maldonado, alguien que, habiendo sido de su tendencia, luego fue su opositor y ordenó que se lo mate. Este documento de 1887 dice: la casa que está ubicada frente a la plaza de Sucre. ¿No? También trataron de cambiar un poco el nombre con esta idea liberal, ¿no es cierto? Laicista, de no de ser la plaza de Santo Domingo. En la plaza de ahí está el héroe, ¿no es cierto? Ahí tenemos también la escultura de Sucre. Y en el archivo también reposan los documentos de todos los proyectos para poner la plaza ahí. Incluso reposan los pasajes con los cuales el artista llegó a Guayaquil. Entonces hay un expediente bastante completo respecto a ese tema. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro López, cronista de la ciudad de Quito. Quisiéramos compartir contigo finalmente una canción bellísima. Se titula Dice una leyenda, de Celeste Dondero, argentina, que da cuenta también de esta tradición que tienen todos los pueblos de América Latina y del mundo en general alrededor de las leyendas. Tienen enorme importancia. No solamente es para niños, es también para grandes. Nos quedamos con esta música y les mandamos también un fortísimo abrazo por compartir con nosotros este espacio semana a semana. Que la pasen muy bien. Gracias, cronista. Muchísimas gracias.